Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando tienes un problema o estás bajo ataque, ese ataque puede que sea físico o espiritual, aunque en realidad todo ataque físico tiene implicaciones espirituales significativas. Entonces, cuando estás pasando por un momento difícil, ¿a quién estás escuchando? Es muy importante que oigamos todo desde una perspectiva divina, bajo un consejo sabio, entendiendo lo que Dios quiere que conozcamos, en vez de oír a individuos que no representan la verdad, sino que contribuyen con la estrategia del enemigo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 36. Vamos a ver durante las próximas semanas que habrá un énfasis en uno de los reyes de Judá, y estoy hablando del rey Hizquillahu o Ezequías. Y durante la mayor parte de su reinado, él fue un rey piadoso. Lamentablemente, no terminó bien. Pero en este relato que vamos a estudiar esta semana y la próxima, veremos que Ezequías era efectivamente un hombre de fe. Así que comencemos. Veremos que algo va a suceder, que Judá, este reino del sur, estará bajo ataque. Y cuando retomamos la historia, ya están bajo ataque. Versículo 1, Isaías 36, versículo 1. Aconteció en el año 14 del reinado de Ezequías que Sennacherib subió. Y este Sennacherib dice que era el rey de Ashur, que en español se traduce el rey de Asiria. Él subió y vino sobre todas las ciudades de Judá que estaban fortificadas, o en otras palabras, vino contra ellas, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Al final del verso 1 dice que él las tomó. Bien, la palabra aquí significa que él tomó posesión de ellas. Todas las ciudades estaban bajo su control, pero había una que no lo estaba todavía, y esa era la ciudad de Jerusalén. Pasemos al verso 2. Y el rey de Asiria envió a uno llamado Rabshakeh, o el Rabsaces, de un lugar llamado Lachish, hacia Jerusalén, al rey, y por supuesto hablamos del rey Ezequías. Y con él, este hombre que fue enviado por Sennacherib, vemos que fue enviado a Jerusalén, y dice aquí que fue junto a un ejército, y el término aquí indica que fue un ejército pesado, es decir, un ejército vasto, un ejército numeroso. Y se paró este que se llama el Rabsaces, se paró en el canal del estanque superior, en el camino que conduce hacia el campo del lavador. Verso 3. Y salió a su encuentro un hombre llamado Eliakim, hijo de Hilquías, que estaba sobre la casa, y la casa aquí es el templo. Su nombre nos lleva a creer que este Eliakim
era de origen sacerdotal. Y él se encontraba a cargo del templo. Noten lo que sucede al seguir leyendo. En la segunda parte del verso 3, no solo salió Eliakim, sino también uno llamado Shebna, que era el escriba, y Joah, hijo de Asaf, que era el secretario, y probablemente estaba encargado de todos los asuntos administrativos, todas las acciones que se llevaban a cabo en Jerusalén. Y hay un debate sobre si él estaba solo sobre la casa del rey o sobre los asuntos del templo, como por ejemplo lo que se almacenaba allí, la cantidad que tenían y cuánto necesitarían para las fiestas. Así que hay una diferencia de opiniones sobre lo que este hombre hacía exactamente, pero había 3 líderes claros. Uno que estaba, quizás, sobre los sacerdotes y sobre todos los eventos, el escriba, experto en la Biblia, y uno encargado de los asuntos financieros y administrativos, ya sea de la casa del rey, su palacio, o sobre los eventos y acontecimientos dentro del templo. Miremos ahora el versículo 4. Y les dijo a ellos, ¿quién estaba hablando? Este hombre de Asiria, que fue enviado por el rey Sennacherib. Y estamos hablando del Rabsaces. Y les dijo, por favor, díganle a Ezequías, así dice el rey, el gran rey, el rey de Asiria. Lo que está sucediendo ahora es lo siguiente. Este hombre está hablando con los líderes de Israel en el nombre del rey de Asiria, y él es llamado el gran rey. Este sujeto les dice lo siguiente: ¿por qué están confiando? O literalmente, ¿qué es esto en lo que están confiando? ¿Por qué están tan seguros de lo que están confiando? Verso 5. Yo digo, o he dicho, que las palabras de tus labios, el consejo y la fuerza que tú dices tener para la guerra, ahora, ¿en quién están confiando para que te rebeles contra mí? Así que este sujeto está hablando en nombre del rey de Asiria y dice, ¿por qué tienen tanta confianza? ¿Qué es eso en lo que están confiando? ¿A quién están escuchando que creen que pueden ser capaces de rebelarse contra mí, el gran rey de Asiria? Ahora, debemos estar conscientes de que cuando esto está ocurriendo, la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada. No puede entrar comida, no puede salir basura, ningún suministro en absoluto puede entrar a la ciudad, así que Jerusalén se está llenando de basura. El hambre entre el pueblo está creciendo más y más, y veremos una referencia de esto más adelante. La situación allí es terrible. Cuando este líder proveniente de Asiria, enviado por el rey, expresa estas palabras. Verso 5, segunda parte. Y ahora, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? He aquí, verso 6, he aquí, ustedes están confiando. Y utiliza una palabra para definir algo como un bastón o una caña o una vara, que no es más que una caña quebrada, la cual es Egipto, en quien ustedes están confiando. Y dice, en el que ustedes confían, en el que descansan y se apoyan, este será similar a una caña quebrada, que si colocas tu mano sobre ella te la perfora, tu mano se hunde en ella y te hiere.
Es decir, estás confiando en algo que está roto y en realidad lo que te hará es daño. Así que, insisto, ¿por qué estás tan confiado? ¿En qué están creyendo que se niegan a someterse al rey de Asiria? Tal es el faraón, el rey de Egipto, y todos los que confían en él. Lo que dicen es que este rey de Egipto ha sido quebrado, y todos los que han confiado en Egipto han tenido esa misma experiencia, encontrándose también quebrados, derrotados por el ejército asirio. Ahora, este sujeto, este líder de Asiria, enviado allí para hablar en nombre del rey, está haciendo una suposición, que Ezequías está confiando en la ayuda de Egipto. Y le dice que eso es algo insensato de hacer. Y si no es así, continúa diciendo ahora en el verso 7, porque si me dices que es el Señor Dios en quien confiamos, él dice, ¿acaso fue Él capaz, o este Dios, este Señor en quien confían, no fue Él de quien Ezequías quitó los lugares altos y sus altares? Ahora, él se refiere a los altares de idolatría. ¿Por qué está diciendo esto? Por dos razones. En primer lugar, la idolatría y cómo la gente en esos lugares altos, lo que hacían después de celebrar un sacrificio, eran cosas extremadamente placenteras, deseables y deleitosas para aquellos que adoraban allí. Todo se enfocaba en gratificar su carne. Además, si lo escuchas a él, ya no tienes más de ese placer al que te habías acostumbrado y que te gustaba, ese tipo falso de adoración impía. En segundo lugar, al hacerlo, ¿acaso trajo eso algún resultado positivo? ¿Disfrutaron las bendiciones de este Señor Dios? E insisto, el contexto aquí es que están sufriendo un asedio. Es una situación horrible para ellos. Así que este sujeto está tratando de decir, dejaron de adorar ídolos, dejaron de deleitarse en su carne y ahora tienen otros problemas junto con eso. Nada bueno ha sucedido desde que hicieron este compromiso con su Señor. Además dice, y dile a Judá y Jerusalén, delante del altar, de este altar, es decir, Ezequías dijo, no pueden adorar a estos dioses, no pueden tener estos lugares altos, estos altares en esos lugares, sino solamente Judá y Jerusalén será el lugar para adorar. Solo el altar en Jerusalén será el lugar donde se inclinarán y adorarán. Versículo 8. ¿Qué quiere él que hagan? Está tratando de hacer que el pueblo se rebele contra Ezequías, que salga y se someta al liderazgo de Sennacherib. Así que dice, y ahora, den una señal, una garantía de su sometimiento. Dice, ahora den una señal, una garantía a mi señor, el rey de Asiria. Y yo les daré 2,000 caballos, si son capaces de poner jinetes sobre ellos. Ahora, ¿qué está diciendo? Si ustedes se muestran obedientes, sumisos a Asiria, no los atacaremos. Fortaleceremos su ejército, les daremos 2,000 caballos, aunque probablemente no tengan 2,000 hombres de calidad que puedan montarlos.
¿Qué está haciendo? Burlándose de ellos. Les dice, ustedes son débiles y debido al asedio, debido a la falta de comida, los hombres están débiles. Las cosas no están bien. Y podrás imaginar que toda esta propaganda era muy desconcertante para el liderazgo, porque la gente quería un cambio. Estaban en una situación desesperada y muchas veces las situaciones desesperadas producen que la gente tome decisiones insensatas e impías. Versículo 9. ¿Y cómo harás retroceder? Esto significa que si no eres capaz de hacer retroceder el rostro de uno de los líderes, uno de los pequeños líderes de mi amo, no están demostrando que tienen la capacidad de lidiar contra un ejército que les ha puesto sitio, conformado por un solo ejército. Los comentaristas señalan que ellos tenían numerosos ejércitos, pero solo enviaron uno a Judá, uno grande como vimos, pero no obstante, si no pudieron salir y luchar contra este único ejército, ¿cómo podrían luchar contra los varios más que Sennacherib tenía bajo su liderazgo? Además, dice, ustedes están confiando en Egipto por sus carros y sus jinetes. Esa es la suposición que él está haciendo, porque eso es lo que otras naciones de la región hacían. Pero de nuevo, Sennacherib vino y derrotó a todos los que confiaban en Egipto, llevando a ese país a someterse a ellos. Así que dice, verso 10, ahora, sin el Señor, es decir, sin ninguna oposición, hemos venido aquí, hemos puesto sitio, hemos traído este ejército y su Señor, el Dios de Israel, no ha hecho nada para detenernos. Dice, he venido sobre esta tierra para destruirla. Y luego, nuevamente se burla y dice, porque el Señor me ha dicho, sube a la tierra, a esta tierra, y destrúyela. Ahora él está haciendo algo más. Ellos estaban acostumbrados al hecho de que, y vemos esto en la Escritura más adelante, es un evento posterior cuando Nabucodonosor llegó. Y era como si Dios lo hubiera traído para ejecutar un castigo sobre el mismo pueblo generaciones después, pero, sin embargo, en el mismo lugar. Así que dice, ¿cómo saben que el Señor, su Señor, no es quien ha causado esto? Que este es un castigo para ustedes, y la única manera de escapar es rindiéndose, aceptándolo, reconociendo a quien ha enviado su Señor para que gobierne sobre ustedes. Obviamente eso es mentira, pero esto es lo que decían. Verso 11. Y Eliakim, y Sebna, y Joa, dijeron al Rabsaces, los que estaban allí, le dijeron, habla por favor a tus siervos en arameo. Así que les dijeron, no digas estas cosas en nuestro idioma, más bien di lo que quieras en arameo, porque lo entenderemos. Pueden decirnos cualquier cosa en arameo y lo entenderemos, pero no hablen con nosotros, por favor, en Yehudit. Esto quiere decir el idioma hebreo. No nos hablen en judío, en hebreo, en los oídos del pueblo que está sobre el muro. Así que, mientras esto ocurre, la gente en la ciudad podrán imaginar que todos llegaron allí para ver este vasto ejército. Sabían lo que estaba ocurriendo. Estaban bajo asedio. Y ahora el representante del rey de Asiria está hablando. Y los líderes, estos 3 hombres, están diciendo,
no digan esto para que todo el pueblo lo escuche. Nosotros entendemos arameo. Hablen en ese idioma. Y noten cuál es la respuesta de este hombre. Verso 12. Y el Rabsaces habló con tu Señor y con ustedes. Él está diciendo, yo he venido a hablar con tu Señor, refiriéndose al rey Ezequías, y con ustedes. A esto es a lo que mi Señor, es decir, Sennacherib, me ha enviado a hablar estas cosas, y ciertamente para la gente a quienes están sentados sobre los muros. Luego agrega algo más y dice, aquellos que comen, y esto significa los propios desechos humanos de uno mismo, y beben los desechos propios de uno mismo. Todo esto es para mostrar a ustedes y a mí, los lectores, que la situación, este asedio contra Jerusalén, es tan grave que ya no hay comida. La gente es muy pobre y están comiendo desechos humanos y bebiendo desechos humanos debido a la situación tan desesperada. Esto es lo que está ocurriendo o está a punto de ocurrir en ese tiempo. Verso 13. Y el Rabsaces se levantó y clamó con una gran voz, no en arameo, como querían los líderes judíos, sino en judío, es decir, en el idioma hebreo. Y dijo, escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Verso 14. Así dijo el rey, no. Y esta palabra, muchas Biblias la traducen diferente, pero es una palabra para algo vano, algo fútil. Así que dice a la gente, básicamente, no actúen de una manera vana, de una manera fútil, con respecto a lo que Ezequías está diciendo, porque él no es capaz de salvarlos. No pongan su confianza en Ezequías ni en lo que él les dice, porque él no puede salvarlos. Ni tampoco, verso 15, ni tampoco dejen que los haga confiar. No permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo que el Señor ciertamente los salvará y que no entregará esta ciudad en las manos del enemigo, en las manos del rey de Asiria. Él dice, no crean eso. Ezequías no puede ayudarlos. Ezequías no puede detener lo que ya ha sucedido en todas las demás ciudades, en todas las demás naciones alrededor. Hagamos una pausa un momento y aprendamos que en Asiria dos cosas sobresalen. Ellos eran un imperio enorme, un imperio descomunalmente grande. Tanto así que proféticamente, al anticristo también se le conoce como el rey de Asiria, para decirnos cómo será su gobierno sobre el mundo. En segundo lugar, sabemos que el rey de Asiria era un hombre impío, un adorador de ídolos, un hombre que ciertamente odiaba al Señor Dios de Israel. Y vino a este lugar, ¿por qué? Con el fin de derrotar a Jerusalén, con el propósito de anunciar, con la derrota de Jerusalén, que el Dios de Israel había sido derrotado. Entonces dice, no permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada en las manos del rey de Asiria. No crean eso, no confíen en eso. No escuchen a Ezequías, porque así dijo el rey de Asiria. Dice, hagan conmigo, y esta palabra es la palabra braja, que significa bendición, pero en este contexto tiene la idea o comunica el concepto de un acuerdo.
un tratado de paz. Salgan y hagan la paz conmigo, dice. No confíen en estas palabras falsas sobre el Señor Dios de Israel. Yo soy el gran rey. Hagan las paces, lleguen a un acuerdo conmigo. Y luego dice, no permanezcan bajo el liderazgo, siguiendo el liderazgo de Ezequías. Y dice, vengan a mí. Y si lo hacen, si sellan este acuerdo, dice, entonces cada hombre comerá de su propia vid, y cada hombre de su higuera, y beberá cada hombre de su propia cisterna, de su propio pozo. Imaginen esto. Tienes hambre, tienes sed. Tu esposa y tus hijos están muriendo de hambre. La ciudad está llena de basura y no se está haciendo nada al respecto. Y de pronto alguien llega diciendo, salgan y hagamos la paz. Salgan y ríndanse ante mí. Y si lo hacen, les dejaré comer de sus propios campos, les dejaré beber de sus propias cisternas. No abusaré de ustedes. Les dejaré ir y recuperar una vida normal hasta que, noten lo que dice, al continuar, hasta que venga, refiriéndose a este representante de Sennacherib. Él está hablando y dice, si salen a mí y se muestran sumisos, les permitiré comer, les permitiré tener una vida normal hasta que venga el rey de Asiria y los lleve a una tierra como su tierra, una tierra de grano, una tierra de vino nuevo, una tierra de pan y una tierra de viñedos. Les está diciendo, sí, nosotros conquistaremos esta tierra, añadiremos esta región a nuestro imperio. Ya no será su ciudad santa. De hecho, van rumbo a un exilio perpetuo, del cual no volverán. Eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto, debido a su situación desesperada, pueden imaginar lo grande que era para ellos la tentación de blasfemar contra Dios en ese momento, rindiéndose al hombre en lugar de obedecer a Dios. Con eso es con lo que él está contando. Verso 18. No dejes que Ezequías, y esta es una palabra que significa incitar a hacer algo, pero en este contexto la mayoría de los eruditos dicen, no dejes que te engañe diciendo, el Señor, Él nos salvará. Ciertamente el Señor, Él nos salvará. No crean en esto. Y luego les dice, ¿acaso han podido los dioses de los gentiles salvar a algún hombre y a su tierra de la mano del rey de Asiria? Y esto es importante porque hemos visto una y otra vez históricamente que donde el rey de Asiria iba, conquistaba. Nadie era capaz de derrotarlo. Él está diciendo, miren lo que ha sucedido. Miren a todas las demás naciones. Ninguna de ellas ha podido permanecer en su tierra, permanecer como su propio pueblo. Todas han sido subyugadas, todas han sido llevadas cautivas, todas han sido derrotadas. Él dice, al final del verso 19, leemos, ¿Dónde está el Dios de Hamat? Esto queda en la parte norte de Israel, cerca de Siria, o de Arpad, otro lugar, otra ciudad. ¿Dónde están los dioses de estos pueblos? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? Otro lugar. Porque, ¿acaso fueron sus dioses capaces de salvar a Samaria de su mano? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de esos lugares en el reino del norte o cerca de allí. Cuando él vino, Hamat es una ciudad fronteriza entre Israel
esa área de Israel, Jordania y Siria. Él dice, ¿saben? Esos pueblos que practicaban la idolatría fueron llevados, al igual que otros, y él tomó Samaria. Sí, efectivamente, al reino del norte. Fue Sennacherib quien se los llevó al exilio. Un exilio que aún al día de hoy no ha terminado. Todo esto habría generado muchísimo miedo entre el pueblo de Judá. Verso 20. ¿Cuál de entre todos los dioses de estos países fue capaz de salvar su tierra de mi mano? Y la respuesta es ninguno. Luego dijo, ¿será capaz el Señor de salvar a Jerusalén de mi mano? Está diciendo, si ves a todas esas naciones, todos estos pueblos, todas estas ciudades, todas cayeron ante mí. Yo fui quien las tomó, las capturó. Ahora, piensa en esto. El reino del norte tenía casi 5 veces más personas que Judá. Eran fuertes militarmente, bajo liderazgos como el de Acab y Acazías. Israel tuvo varios líderes muy fuertes allí, ricos, prósperos, que fortalecieron su ejército. Tenían muchos más soldados, pero cayeron, al igual que otras naciones. Así que dice una vez más, ¿creen que con ustedes será diferente? Verso 21. Ellos permanecieron en silencio. No le respondieron nada. ¿Por qué no? Porque el rey, y este sería Ezequías, les ordenó diciendo, no respondan, no hagan nada. Verso 22. Vamos a concluir este capítulo con este verso, el último verso, y retomaremos la próxima semana la misma historia para ver la fidelidad de Dios. Pero noten cómo Eliakim y quienes le acompañaban respondieron. Verso 22. Y Eliakim vino, el hijo de Hilquías, el cual estaba sobre la casa, y creo que esto se refiere al templo, y también Sebna, el escriba, y Joa, el hijo de Asaf, el secretario. Ellos vinieron a Ezequías, vinieron habiendo rasgado sus vestiduras, y le declararon las palabras, todas las palabras del Rabsaces. Así que Ezequías escuchó esta amenaza. Toda esta propaganda, una propaganda basada en hechos históricos reales, que habrían sido extremadamente aterradores para el pueblo. Ahora, habría sido fácil para Ezequías decir, bueno, si Dios iba a salvar a Judá, lo habría hecho. Habría salvado a las otras ciudades. Pero todas estas otras ciudades fortificadas cayeron. Por eso, para preservar la vida, para salvar nuestra vida, supongo que deberíamos salir y someternos a Sennacherib. Sería lo lógico, tendría sentido, pero sería un acto de incredulidad. Y Ezequías, como veremos, no actuó de ese modo. Él permaneció fiel en medio de una gran amenaza, una que había sido probada, una que había sido desatada sobre otras naciones más grandes que la suya, pero todas esas otras naciones eran idólatras. Ezequías gobernaba un reino y fue bajo su liderazgo que tuvo lugar esa renovación espiritual. Así que la próxima semana veremos, a medida que avancemos en el capítulo 37, lo que sucedió, cómo Dios actuó, cómo Ezequías permaneció fiel y
cómo vino la victoria a los habitantes de Jerusalén. Se veía mal, se veía terrible, pero Dios, en el último momento, fue capaz, como veremos, de traer liberación, restauración y victoria a su pueblo. Es una historia emocionante de un evento histórico que debería alentarte a ti y a mí cuando estemos bajo ataque, a no escuchar la propaganda satánica, a no pensar en lo que históricamente ha sucedido en el pasado. Eso no hace ninguna diferencia, porque nuestro Dios es más grande y nuestro Dios es un Dios de victoria. Permanece fiel, apoyándote en Él con confianza y podrás experimentar la victoria. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.